¿Cómo es el infierno según la Biblia? ¿Cómo estás? Dios bendiga tu vida. Recordaba que quería hacer este video porque hace poco tomé dirección a mi iglesia, un taxi, y conversaba, porque yo soy de conversar y de platicar mucho con el conductor para poder compartirle algo de la palabra, reconocer que soy cristiana y poder orar por alguna necesidad. Mi hermana me enseñó eso. Pero este hombre, este señor que manejaba, el taxista, estaba totalmente de espaldas a Dios. Él tenía un Dios que había materializado en su mente y decía que él no concebía, porque él ya había ido a iglesias cristianas, mormonas, testigos de Jehová, todo tipo de religión, y él decía: no puedo concebir en mi mente que un Dios de amor haya creado o tenga preparado el infierno para nosotros que somos sus hijos porque hemos pecado contra él. Un Dios que ama no hace eso. Y mucha gente está apartada del Señor o tiene temor de meterse o de entrar a los caminos de Dios por ese miedo de ir al infierno si le fallas a Dios cuando ya estás dentro de sus caminos. Yo quiero que sepas algo. La palabra de Dios nos dice, porque hoy vamos a leer bastante texto bíblico, así que alista tu Biblia y marca. La palabra de Dios dice que el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para el enemigo, para Satanás y para todas sus huestes de maldad. Ahora, que por la consecuencia de tus malas decisiones, tus actos, rechazar la fe en Dios, no recibir a Jesucristo y hacer lo malo y pecar deliberadamente, haya un lugar de tormento, de azufre, de fuego y de lamento eterno, lo hay. Está escrito en su palabra. Pero sin llegar todavía al punto, quiero que sepas que antes que esto tengas claro algo. Sí, el infierno es real. No es una imaginación, no es algo simplemente que puede habérsele ocurrido a alguien para infundirte temor. Si existe Dios y tú lees la palabra, pues sabes que existe el infierno y existe Satanás. Pero antes de eso, quiero que sepas que Dios, en su gran amor, conforme a Juan 3:16, dio a su Hijo Jesús para que ningún alma se pierda y podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Que cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra de manera literal, podamos encontrarnos con Él en el cielo en el tiempo de Dios. Porque Dios, a la misma vez que es un Dios de amor, porque Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, pero Dios en el amor abarcan muchas características y naturalezas de Él. Dios es justo, amén, y su palabra dice que el que pecare, su consecuencia de pecado, si no se arrepiente y se entrega a Cristo, es el infierno. Dios es un Dios justo, es un Dios que tiene misericordia. Aquí quiero ir. Tú y yo que estamos en Cristo Jesús, ¿podremos sentir temor de ir al infierno? ¿O podremos sentir temor de que llegue la muerte? La segunda pregunta, yo no tengo temor de que algún día tenga que cerrar mis ojos. Antes sí, me asustaba la idea de morir y quizás no llegar al cielo, pero ahora que sí tengo a Jesús en mi corazón, reina en mi vida, y a pesar de mis cosas me arrepiento y vuelvo a Cristo, porque por eso murió el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y otorgarnos a mí y a ti una nueva vida en Cristo. No pertenecemos al mundo. Amén. Y la palabra de Dios nos anima a que recuerdes en todo tiempo que Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero a la vez es un Dios que toma venganza, es un Dios celoso que siempre va a reclamar lo que es suyo. La muestra de su gran misericordia es la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesús, que vino para redimirnos, y por eso ya no estamos expuestos a ese infierno, a menos que tú rechaces tu fe, desobedezcas su palabra, la muerte te encuentre en una mala condición. Obviamente no la vas a hacer para el cielo. Por eso quiero leerte algunos textos bíblicos para que conozcas que sí, es real el infierno al cual tú y yo, si estamos en Cristo Jesús y lo amamos, bendecimos su nombre, lo honramos y obedecemos, no iremos. Amén. Pero hay personas que sí no conocen a Jesús y que ese es su final. Por eso que tenemos que predicar en todo tiempo. Vamos a entrar a pasajes bíblicos para que puedas conocer más de este infierno que la Biblia nos hace conocer. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, lo que se te ha predicado, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? ¿Cómo puedes tú, siendo un hijo de Dios, descuidar tu salvación? Desviarte de la verdad de la palabra, dice Pablo, que cuidemos esa salvación tan grande con temor y temblor, dice otro texto bíblico. Por eso, como hijo de Dios, debes ser consciente que Dios lo hizo todo en la cruz por medio de su Hijo. Tú y yo no merecemos irnos al infierno si estamos en obediencia delante de Dios. Eso quiere decir que Dios recompensa la obediencia y también recompensa la desobediencia. Por eso la palabra de Dios siempre nos va a exhortar. Amén. No tenemos que irnos al infierno. Dios te exhorta para que te arrepientas, para que conozcas a Cristo. El infierno fue hecho para el enemigo, pero también a la vez a ese sitio donde arde el fuego eterno van aquellos que rechazan la fe en un Hijo de Dios. Amén. Y que no le abren su corazón a Jesucristo y no creen en Él, porque por medio de Cristo llegamos al Padre. No hay otra forma, es por fe. Seguimos con otro texto bíblico. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos, escúchalo bien, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Recibiremos premio? Sí, si hicimos lo bueno. ¿Recibiremos una reprensión delante de Dios por haber hecho lo malo, creyentes o no creyentes? Claro, todos seremos juzgados. No creas quizás que porque estás en Cristo y un día haces lo bueno, al día siguiente pecas deliberadamente, y luego te arrepientes y estás entre ese juego, un pie adentro, un pie afuera, y de pronto ¡plup!, algo te sucedió y la muerte te alcanza. ¿Dónde se irá tu alma? Esa es mi pregunta. ¿Dónde irá el alma de aquel creyente que en algún momento cayó en desobediencia, pecó una y otra vez, haciendo que el pecado se vuelva parte de su vida, descuidó su salvación? ¿Dónde se irá? ¿Al cielo? La palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación, porque el infierno es real. Seremos juzgados con Cristo o sin Cristo. Todos seremos juzgados frente a su trono. Aquellos que no acepten a Cristo Jesús tendrán un resultado a su desobediencia, ya habiendo recibido la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo importante y preocupante aquí? Que Satanás es tan astuto que te hace creer a ti y a muchos otros, y a mí me lo hizo creer hace mucho tiempo atrás, que no existía el infierno, que era algo que había creado el ser humano para causar terror a la gente. Si no te portas bien te irás al infierno. Desde chiquitos, cuando éramos niños y nuestros padres nos corregían, pórtate bien si no viene el cuco, te decían, o haz esto porque si no, mira que el enemigo, te causaban terror. Pero si eres un cristiano confeso que cree en Dios y lee su palabra, pues sabrás que sí es real el infierno. Y Satanás a veces te hace creer que no es así para que te desvíes, para que peques sin tener consecuencia de tu pecado, sin que el Espíritu Santo que está en ti se contriste. Amén. Porque cuando se contrista, al menos tú te paras, te frenas, el Espíritu Santo te lleva a toda verdad, y hay momentos en que tienes que parar porque sabes que eso no viene de Dios. Amén. Lee tu palabra para que conozcas lo que ella dice. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:22. Pero yo os digo, eso lo dijo Jesucristo, no es el Antiguo Testamento, no es el tiempo de la ley, es el tiempo en el que Cristo estaba. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. El pecado no tiene un orden, no hay un pecado chico, grande, pequeño, blanco, negro, no, el pecado es pecado y desagrada a Dios. Y si a ti la muerte te encuentra en una condición de pecado sin arrepentimiento, pues obviamente ya sabes lo que espera aquellos. Por eso tenemos que orar por nuestra gente, por nuestras generaciones. Ahora, Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho, escucha bien, te es ocasión de caer,
Si hay algo que te haga caer, que te tiente, que te abre la puerta del pecado, dice, sácalo y échalo de ti. Es una manera de expresar, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere decir? Esto no es tan literal. O sea, si hay algo que te aparta de Dios, el Señor Jesucristo dio un ejemplo, si hay algo que te aparta de Dios, que te aleja de su presencia, que te hace pecar consecutivamente, suéltalo, deséchalo. ¿Qué es preferible? ¿Agradar tu carne, tu necesidad humana, o agradar a Dios y poder verlo en la eternidad? Y el día que cerremos nuestros ojos, no irnos para ese lado que fue hecho para Satanás, sino hacerla para el cielo y poder estar en una comunión constante en la eternidad con el Señor, porque el infierno existe y está escrito en la palabra de Dios. Como cristianos no deberíamos preocuparnos porque si el infierno es o no es real. Solo tienes que obedecer a Cristo, amarlo, obedecer su palabra, reconocer que el sacrificio ya lo hizo Jesucristo. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer más que obedecer su palabra, amén, obedecer su palabra, caminar conforme a su voluntad, apartarnos del pecado, orar por los nuestros, porque hay gente que no conoce a Dios en tu familia, que niega la fe, que no cree en Cristo Jesús, por más que tú ores. Yo sé que cuando oramos, escúchame bien, coberturamos a nuestra familia. Por eso oramos con los salmos, oramos de madrugada, cubrimos a nuestra gente para que nuestra familia conozca de Dios, tengan un encuentro sobrenatural con el Señor, se arrepientan de sus pecados y tengan a ese Dios que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Pero Dios es personal, que tu oración para ese familiar inconverso, para ese hijo alejado de Dios sea: Señor, alcánzalo, que tu presencia lo acompañe, ten una visitación de tu Santo Espíritu con él a la hora de dormir, en su momento de pecado, Señor, alcánzalo, que el Espíritu Santo lo redarguya para que se arrepienta y vuelva a tus caminos. Podemos orar por eso y cubrirlos de todo mal, pero la decisión de aceptar a Jesús en el corazón de todo ser humano es personal. Así que si conoces ya que el infierno es real, existe, y que ahí va a ir toda la gente que rechaza al Hijo de Dios, desobedece su palabra, no quiere recibirlo en su corazón, es un lugar específico escrito en la palabra. La palabra de Dios nos cuenta que existía Lázaro, que era un hombre justo, pobre, pero tenía a Dios en su corazón. Y su alma fue llevada por ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham, un lugar de paz antes que viniera Cristo. Y también al mismo tiempo había un hombre rico que no era justo, sino impío, y que murió y su alma fue llevada al infierno. Está escrito en la palabra, búscalo, amén. Y a un lugar que era de gran tormento, y recordaba a su familia y quería pasarles la voz y avisarles de que no pecaran, que no hicieran lo malo, para que no estuvieran como él, como el hombre rico, en el infierno, en ese lugar de tormento eterno que sufría. Y él se desesperaba por el fuego que era tan horrible. Esta historia es bíblica, lo cuenta la palabra de Dios. Entonces ese es un ejemplo para que tú y yo comprendamos y dejemos de tomar por poco, burlarnos muchas veces de que no existe el infierno. Es real, existe. Amén. Pero hay una buena noticia para nosotros, que estamos en Cristo Jesús. Tú que crees en el Señor, yo que creo en el Señor, sabemos que nos espera una vida eterna al lado de Él y que siempre hay tiempo para arrepentirnos. Pero la llegada de Cristo no tiene la hora, ni el lugar, ni el tiempo, así que tienes que estar preparado como una persona diligente, buscando su presencia, haciendo su caminar, cumpliendo sus mandatos y no cayendo en estos pecados que te alejan del Señor. Así que te animo en este video a que reconozcas cómo estás caminando. Pregúntate, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo bueno? ¿Estoy haciendo lo malo? ¿Le estoy creyendo a Dios? ¿No le estoy creyendo a Dios? ¿Estoy orando por mi gente? No quiero. Yo personalmente no quiero que nadie de mi familia tenga que irse al infierno. Por eso oro para que tengan un encuentro personal con Dios y puedan volver a los caminos de Dios, porque toda mi casa conoció del Señor, pero que vuelvan, regresen a Cristo, para que tengamos juntos una vida eterna al lado del Señor, porque lo veremos cara a cara, porque es una promesa que Él nos dio. Así como es verdad del infierno, también es verdad de sus promesas bíblicas escritas en la palabra. Que Dios bendiga este video,
compártelo con alguien que lo necesita y nos vemos hasta la siguiente transmisión, Dios mediante. Te leo en los comentarios si crees en este poder de la palabra, que existe el infierno, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Alguna vez has tenido un sueño que te ha mostrado el infierno? ¿Alguna vez alguien te ha comentado acerca de alguna experiencia sobrenatural acerca de eso? Te leo en los comentarios. Nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.